Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy jueves 1 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra iglesia nos congrega en la memoria de San Alfonso María de Ligorio, sacerdote, obispo, quien fundó la comunidad de los redentoristas, con la gracia de Dios para su iglesia, nuestra iglesia, la iglesia que somos siendo. Y en esa misma meditación de la palabra de Dios hoy en el profeta Jeremías está la metáfora del gran alfarero, el Dios todopoderoso, Padre celestial, de nosotros vasijas de barro, que todavía si no ha encontrado la humedad óptima y está en su sequedad, todavía no son moldeables, no son manejables, no entran en ese proceso de transformación. Se requiere más humedad, se requiere más laboriosidad, se requiere más flexibilidad para dejarse moldear. Eso necesitamos pedirle al Señor. Y también en el Evangelio de San Mateo, con la parábola de la red que lanza al mar, saca los peces que ya están en su talla, en su justa medida, en el punto, pero al mar vuelven los que todavía no están, a que sigan creciendo, se siguen transformando ahí en esa pesca para una nueva oportunidad, los que todavía son muy incipientes, muy pequeñitos, los alevinos. Y en esa pesca, pues quienes se resisten a ser manejados, a ser transformados, a ser salvados, pues irán al fuego eterno, se condenarán por sí mismos, por renunciar a Dios. No así entre nosotros seres amados, no así, sino como dice el Salmo 146, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 18, versículos 1 al 6 del libro de Jeremías. La acción simbólica del alfarero y el barro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso me puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro, en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En un momento dado, declaro arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces yo no la envío al castigo que le tenía preparado. En otra ocasión, decido construir y hacer crecer una nación y un reino.
Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces yo no le envío los beneficios que le tenía preparados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva. Canto himnos a mi Dios mientras yo exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo cielo y tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene sus palabras, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 47 al 53. Por aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. También Jesús preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? Y ellos sí contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa. Uno de los que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con estas dos metáforas maravillosas que nos presenta la liturgia el día de hoy, en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías, del alfarero, el Dios creador, haciendo su obra en todo ser siendo hijo de Dios, por el bautismo, por la fe, con la gracia santificante, va haciendo en una vasija de barro que somos siendo, un recipiente, contenedor del depósito de la fe, de la tradición cristiana, de la cátedra mística de la Iglesia, que se conformó con Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos recibiendo todo ese legado histórico, la tradición cristiana, los milagros que se van aconteciendo día a día, y la palabra de Dios y los profetas que anunciaba desde antigua ya iban siendo el alimento propio para la vida eterna, para el reino de los cielos. Y dichoso el que la asimila, el que la lleva en el corazón, el que la hace puesta por obra y la da para gloria de Dios, todo de sí, todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, todos sus accionamientos consagrados al Señor. Así como ese barro, la misma muestra que se toma hasta que quede perfecta, que el Padre Celestial ya ve cuando es el santo, por gracia del Espíritu Santo, que ya ha logrado el punto, ya ha pasado al reino. Entre tanto se debe ir perfeccionando. Y oramos por las almas del purgatorio para que también sean perfeccionadas allí, sean purificadas, sean santificadas y puedan ir al reino de los cielos, que están en esa estancia.
Y oramos también por las almas que no se quieren convertir, que renuncian a Dios, que no le creen a Dios, que no crean con Dios. Y por eso van al fuego eterno. Se condenan a sí mismos por rebeldes. Y la otra metáfora en el Evangelio de San Mateo, la pesca. En esa pesca acontece todo un evento donde ya llegan los pescadores que tienen toda la experticia, tienen todo el oficio de ser pescadores. Van sacando los que ya están a punto, en talla, en volumen, en peso, y ya esos son aptos para el reino de los cielos. Los otros peces que salen en la red vuelven al mar hasta que logren su punto para hacer la transformación. Eso hace Jesús, va transformando las almas, va transformando los corazones, va transformando a estas personas que todavía tienen debilidades o tenemos debilidades, que todavía tenemos los pecados y tenemos iniquidades en nuestro corazón. Él va depurando, va sacando, haciendo esa transformación con la fuerza creadora del Padre, la acción transformadora de Jesucristo y la energía potenciadora del Espíritu Santo, santificadora. Esas tres fuerzas de la Santísima Trinidad van interactuando, van articulando, van moldeando a los peces, a hacerlos llegar hasta un buen tamaño, a un buen peso, a una buena talla para estar aptos al reino de los cielos. Se condenan quienes no se dejan moldear, quienes no se dejan llevar a la red de nuevo, quienes no vuelven al mar a tener su talla y su peso, llenándose de los nutrientes, de la humedad, de la sal del mar, para poder adquirir las condiciones óptimas. Sea así entre nosotros, seres amados, seamos dóciles, dejémonos moldear como vasijas de barro, hasta que lleguemos al punto de perfección como lo espera el Señor. Sean santos como el Dios es santo, sean perfectos como Dios es perfecto. Y lo mismo, ser peces grandes, de buenas proporciones, de buen tamaño, dejarnos transformar también hasta llegar a ello. Si estamos muy pequeños, muy alevinos, pues no ser tan alevosos y más bien ser piadosos y practicar la vida sacramental, practicar la Sagrada Eucaristía. Hoy oramos especialmente por todos los seres que entran en proceso de transformación como sacerdotes, como misioneros, como laicos comprometidos, que nos dé el Señor vocaciones, que nos dé santos sacerdotes, muchos sacerdotes santos, y que nos dé muchos seres laicos comprometidos santos. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.